Buenos días, mi nombre es Raúl Hermín Andrade Pérez, hoy de la Universidad Politécnica del Centro. Hoy les voy a hablar sobre las implicaciones éticas en la formación personal y profesional para la materia de ética profesional. Bueno, es importante establecer que, tal como lo entendemos, el objetivo central del proceso de educación ética consiste en perseguir la construcción de una personalidad ética sólida, apoyada en el desarrollo de una conciencia moral autónoma. Y para desarrollar esta personalidad moral se requieren de tres puntos. El primero, el desarrollo de un fuerte sentido de vida. Esto implica la capacidad de dar respuesta personal y autónoma a la pregunta fundamental de la vida. Esta pregunta se suele formular de distintas formas, dependiendo del ámbito, dependiendo del marco sociocultural o familiar de cada persona, como por ejemplo, ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿O qué quiere Dios de mí? Etcétera. Este tipo de pregunta pues suele variar. Quizá para algunas personas no esté tematizada, pero siempre suele existir. Número 2. El desarrollo de un proyecto de vida concreto y realizable. La construcción de un proyecto de vida supone el intento consciente de procurar la mayor coherencia personal posible, como camino de realización, definiendo para ello las opciones históricas que, de cara al futuro, hagan posible la concreción real de los propios ideales y de la propia escala de valores que cada uno tenga. Y por último, la número 3, el desarrollo de una estructura ética personal capaz de viabilizar y sostener los contenidos éticos de la propia vida. Esto en sí exige e implica a los otros dos, pero también es la importancia e interacción de todo lo que, de todo lo que conlleva una formación ética, que es el punto que vamos a hablar más a fondo. Dentro de este punto, que es para desarrollar una estructura ética personal, entra primero que nada la formación para la configuración de referentes éticos. En este proceso de construcción podemos apuntar algunas líneas de trabajo necesarias para el desarrollo del sujeto ético. La primera sería aprender a clarificar lo que se cree, lo que se siente y lo que se puede. Y esto es porque todo el mundo debe identificar en una situación qué es lo que yo creo que pasa. En el caso de lo que siente, tengo que saber identificar si lo que yo siento puede afectar mi decisión a la hora de aplicar un juicio ético, y lo que se puede, o sea, dependiendo de la situación, yo al aplicar un juicio ético tendría que ver si puedo hacer tal cosa dependiendo de las guías éticas que hayan sido impuestas por la sociedad. Entonces, cada punto es importante y hay que saberlo diferenciar a la hora de hacer un juicio ético. Entonces, punto B, aprender a no autojustificarse. Es importante no pensar nunca en autojustificarse, a pesar de que el ser humano lo tiene como inconscientemente, siempre buscar una justificación ante sus acciones, pero es importante no hacerlo porque esto implica que seamos más influenciables. ¿Qué pasa? Que si tú sueles justificarte mucho al tomar una decisión, es muy fácil que venga alguien externo, te diga algo y tú hagas caso a eso por justificarte, o sea, haces tal cosa aunque sea una decisión errónea y justificas eso, o sea, te engañas a ti mismo. Por eso es importante no hacerlo, para que no haya algún error a la hora de hacer un juicio ético. Luego, inciso C,
aprender a buscar la verdad. Es importante saber buscar la verdad y, y enfrentarse a la situación correctamente, siempre siendo, ¿cómo se dice? Siempre juzgando la situación desde un punto ético. Nunca querer dar conclusiones o llegar a conclusiones antes de tiempo. Siempre hay que intentar dialogar y conseguir toda la información posible para de ahí sacar lo que se crea que puede llevar a una solución. Inciso D. Aprender a discernir entre las diferentes guías de valor en una sociedad plural. O sea, en cada sociedad existen guías éticas de valor que nos dicen lo que se puede o lo que no se puede hacer. Entonces, ante una situación, tienes que identificar lo que puede aplicar, o sea, los puntos éticos que aplican a esa situación específica. Así reduces las decisiones que puedes tomar y se hace de cierta forma un poco más sencillo llegar a un juicio. 2. Formación para el discernimiento. Esta formación es para llegar a una conclusión más clara de qué es lo mejor en este momento. O sea, dependiendo de la situación en la que yo estoy juzgando, tengo que llegar a la mejor conclusión en ese momento. O sea, no importa lo que esté pasando. Entonces, inciso A, ubicar con claridad la situación ética planteada. O sea, tengo que saber identificar este, lo que hay en juego, o sea, lo que es importante en esa situación para llegar a un juicio. Lo que es muy difícil debido a que uno puede dejarse llevar por situaciones externas o anecdóticas y no ver correctamente lo que sí es necesario juzgar. Pero esto solo se aprende con práctica. Inciso B. Establecer los principios, criterios y valores morales en juego. Hay que saber en esos puntos identificar cada cosa que igual puede ayudar a llegar a un juicio más exacto o válido. Inciso C. Establecer las circunstancias que condicionan. O sea, establecer de manera externa el ambiente que condicionó a la situación y tomarlo en cuenta también. Inciso D. Llegar a juicios ciertos en un tiempo razonable. Hay que, hay que ser capaz, esto quiere decir que hay que ser capaz de poner en práctica todo lo anterior en cierto tiempo, porque cuando estés juzgando una situación no te va a estar esperando la gente y pues simplemente no se puede estar mucho tiempo intentando llegar a una conclusión, y eso lo podemos ver, puede ser un ejemplo muy claro el trabajo de los jueces. Cuando están en un juicio tienen sus horarios y tienen que en esos horarios fijos llegar a una conclusión, a un juicio, claro, siempre siendo lo más justos posible. Inciso E, aplicar el transar ético. El transar ético es la transparencia ética a la hora de tomar una decisión, pero esto se suele tomar siempre en contexto de males, cuando hay muchas malas situaciones de las cuales cualquier decisión puede ser mala. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que intentar llegar a tomar la decisión menos mala. Número 3. Formación para la autenticidad. Inciso A. Aprender a rechazar todo condicionamiento externo indebido. Para ello la persona necesita, uno, del desarrollo de una autoestima psicológica y afectiva fuerte. ¿Por qué?
porque al aprender a rechazar todo condicionamiento externo, o sea, esto sería no hacer caso a influencias sociales, ya sea de grupos, de amigos, etcétera. Tienes que tener una autoestima fuerte, porque sabes que si no llegas a la conclusión que la sociedad esperaba, te va a caer mucha crítica, muchas cosas malas van a ir hacia ti. Pero tú tienes que ser lo suficientemente afectivo contigo mismo para decir, yo estoy bien conmigo mismo, yo hice las cosas bien. Ok, número 2. Deben contar también del desarrollo de la capacidad de independencia y soledad. ¿Por qué? Al ser independiente, desarrollas tu autoestima y desarrollas tu autonomía. Al volverte más autónomo, no dependes de nadie que pueda influir en tus decisiones. Y al tener una mayor autoestima, eres más difícil de influenciar. Ahora sí, inciso B, aprender a superar todo condicionamiento interior indebido. A tienes que ser capaz de controlar tus emociones, tus hábitos o tus costumbres a la hora de tomar una decisión. Esto puede afectar mucho a la hora de llegar a un juicio ético, porque, porque si juzgas a alguien, por ejemplo, que es de otra religión y tú eres de otra, eso no tiene que influir en nada. Tú solo tienes que juzgar la situación de la manera más justa para llegar a un juicio ético completamente válido. Bueno, ahora vamos con las implicaciones éticas en la formación profesional. Los aspectos con los que debe contar un profesionista a la hora, de ejercer su profesión, vaya, no son solo ejercer su profesión, también debe contar con los conocimientos necesarios de su campo, debe contar con valores morales que tendrá como finalidad fundamental buscar y tratar de garantizar el bien común. Para ello deberá poner en juego no solo su inteligencia, sino su voluntad. Deberá comprender que su responsabilidad en la consecución del bien común es mucho mayor que la del ciudadano común y corriente, ya que con el conocimiento que ha recibido a través de su formación y que lo compromete, es el depositario de la confianza de la sociedad. Entonces, la sociedad espera del profesionista no solo los servicios para los cuales lo formó, sino que se convierta en la vanguardia de la cultura. También la sociedad espera un compromiso de carácter moral. Entonces, también debe contar con la capacidad moral. La capacidad moral también es la trascendentalidad del profesionista, que es su aptitud para abarcar y traspasar su esfera profesional en un horizonte mucho más amplio, lo que lo hace valer como persona fuera y dentro de su trabajo. Es decir, el profesionista, además de formarse en sentido ético, debe desarrollar aquellos valores que le permitan ejercer su profesión dignamente para llegar a ser una persona íntegra. También otro aspecto con el que debe tocar, ¿cómo se llama? Debe contar, perdón, es la deontología, que son un conjunto de virtudes y actitudes que los profesionistas deben poseer y aplicar para hacer posible la moralización de la persona en la comunidad. Entre las virtudes que conforman un ejercicio ético de la profesión se encuentran la justicia, la caridad, la virtud y la dignidad personal. Entonces, esto sería todo sobre las implicaciones éticas en la formación personal y profesionales. Muchas gracias por su atención.